Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de esta semana vamos a hablar de un tema supremamente relevante para las MIPYMES, para las micro, pequeñas y medianas empresas, que hace referencia básicamente a su forma de registrar la contabilidad y las finanzas, pero en particular las finanzas, sobre todo basado en un artículo que salió en un periódico económico en Colombia que se llama Portafolio el periódico. Salió hace un mes, aquí alrededor de octubre del año 2025, en donde una empresa que se llama Emprender, que es una plataforma de educación para MIPYMES, desde hace muchísimos años, 30 años tal vez, tiene una encuesta permanente que se llama el termómetro empresarial. Y me llamó mucho la atención en esa encuesta verificar algunos temas que considero de relevancia en relación con los temas que he tocado con las micro, pequeñas y medianas empresas. Uno de esos temas súper relevante es lo que tiene que ver con el tema financiero. Porque ustedes saben que en Colombia, pero también en América Latina, el tejido empresarial en mayor medida está representado en estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y esta encuesta entrevistó a 1.223 empresarios de estas características, es decir, una muestra bastante buena, a través de una plataforma virtual que ellos tienen, y les dieron unos resultados súper interesantes para analizar a ver cómo te sientes tú con estos resultados, si te identificas siempre y cuando estés en el segmento que te acabo de decir. Porque inclusive hay compañías medianas y relativamente grandes que a veces sufren de este tipo de hallazgos, aun cuando, por supuesto, la gran mayoría de estos aplica a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el 60% de los empresarios encuestados no lleva registros financieros formales, lo cual es un error sin duda, porque estas personas lo que terminan haciendo es mezclando el dinero personal con el del negocio, y eso no le lleva control de sus cuentas, y por lo tanto las decisiones que se vayan a tomar pues no tienen la data realmente precisa para tomar buenas decisiones. Además, el 30% de estos encuestados registra ingresos y gastos, pero no lo hace con disciplina. Por supuesto, el 17% de estos sí en verdad aplica análisis financiero, presupuesto y control de gastos. Dicho de otra manera, 170 empresarios pequeños y micros y medianos de cada 1.000, solamente ese porcentaje hace análisis financiero, hace presupuesto y hace control de costos. Con lo cual este 17% es el que tiene la mayor probabilidad de irse más adelante en las ventas. Hay un amigo mío que tiene una empresa pequeña que más o menos factura en dólares, lo voy a poner para que sea equivalente, aproximadamente factura unos $120,000 en el año. Y efectivamente me dice que a veces no registra todos los costos y gastos de manera importante porque no tiene la gente o no le da la importancia a eso o no le exige a los contadores o no tiene un tercero contratado que le ayude o no tiene la herramienta financiera, pero sobre todo no tiene la disciplina para poder aplicar análisis financiero, presupuesto y control de costos. Fíjate, un amigo que tiene este negocio que te hablo de $120,000 al año, tiene un negocio de distribución de artículos al detal, y en un momento dado quería ampliar su portafolio y no pudo ampliar su portafolio porque no tenía cómo tomar las mejores decisiones. Se dio cuenta de eso y eso le ayudó tremendamente a volverse más disciplinado para que en el futuro pudiera estar preparado para crecer.
Otro dato importantísimo es que si no tienes esos registros claros, las decisiones de precios, por ejemplo, o de inversión, y por supuesto de crecimiento, como lo acabo de mencionar, no se operan con certidumbre. Es decir, van a la vanguardia de la incertidumbre, lo cual sin duda es al olfato. Y eso tiene muy buenos resultados al inicio, pero en la medida que vas avanzando, los resultados no son tan buenos. Fíjate que el 64% de los encuestados, es decir, 640 de cada 1000, no tiene una visión clara del negocio, no tiene metas específicas del negocio distintas de ventas y a veces ni siquiera tienen las metas de ventas. Muchos tienen ideas sueltas, otros operan por intuición porque su sentido común los ha llevado a donde están y solo el 14%, es decir, 140 de cada 1000, afirma con contar un plan de trabajo estructurado, con objetivos medibles y seguimiento constante. Por supuesto, el no tener esto limita la capacidad de crecimiento y sostenibilidad de los negocios. Ese mismo 64% también cae en una informalidad tremenda. O sea, no cuentan con ninguno de los permisos locales. Se le hace Cámara de Comercio, le hace inscripción a la Dirección de Impuestos de cada ciudad o país, lo cual los excluye de oportunidades de crédito, de licitaciones, de programas de apoyo institucional, porque la informalidad también limita el acceso a formación especializada y herramientas digitales, que muchas de estas son gratis en algunos casos porque los gobiernos las proporcionan. Otro dato de esta encuesta que me pareció genial es que el 52% de estas personas, es decir, 520 de cada 1000, venden aproximadamente entre 500 y $1000 al mes. Y el 14%, porque aquí ya estamos hablando de una economía de supervivencia, es decir, 140 de cada 100 vende más de $1500 mensuales. Dicho de otra manera, el 30% de los empresarios encuestados vende $2000 o más al mes, con lo cual al no tener un ingreso de manera importante no formaliza su operación. Y eso finalmente, los niveles más altos de ventas están asociados sin duda a el acceso a mejores herramientas de digitalización y de formación. En este mismo sentido, es bien importante resaltar que hay una relación directa entre formación y resultados. Si tú te formas más, vas a obtener mejores resultados. Fíjate que, de otro lado, un dato súper interesante de esta encuesta para analizar es que 250 de cada 1000 encuestas que se respondieron son empresarias mujeres, con una gran presencia en el comercio y en servicios. Y esto definitivamente es un cambio progresivo de la sociedad que bien vale la pena mantener siempre en el radar. Como muchas de estas micros, pequeñas y medianas empresas venden casi de supervivencia en algunos casos, el 66% de los encuestados trabaja solo, es decir, no tiene ningún empleado directo. Sin embargo, el 34%, es decir, 340 de cada 1000, tiene entre 1 y 2 empleados, la gran mayoría, y el resto tiene más de 5 o de 10 empleados. Uno de las conclusiones relevantes de este estudio, y que realmente vale la pena que lo tengas en el radar, es que estos datos no reflejan falta de talento, sino falta de herramientas. Sin formación práctica, sin acompañamiento técnico, sin claridad cómo gestionar el dinero y planear el negocio, muchos emprendimientos terminan estancados y a veces, y su gran mayoría, quiebra. Pero aquí no sé cuál sea tu caso, si tú trabajas en alguno de estos tamaños de negocio,
Siempre la mejor sugerencia es formalízate, pero además aprende, crece y cambia. Y cambia de manera formal. Es que en Latinoamérica hay demasiadas trabas para montar empresas. Eso también es cierto, no se puede negar que hay muchas trabas para montar empresas, pero al mismo tiempo también es cierto que hay empresarios que son tan buenos que a pesar de las trabas tienen un ingenio creativo que terminan haciendo negocios buenos y rentables. Allí es donde, si tú, por ejemplo, trabajas en una compañía grande que le presta servicios a este sector, por ejemplo, un banco que le preste servicios a las MIPIMES, es importante, digamos, tener súper claridad de que solamente hay un porcentaje que estás tocando de ese segmento porque el resto tiene alguna informalidad que no le permite tener acceso a crédito, por ejemplo. Igual a formaciones institucionales. Entonces, mi invitación en este episodio es que, por favor, aprendas, te formes. Hay mucha información que no debes dejar de lado y, por supuesto, hay herramientas relativamente económicas para poder manejar tus negocios, tus finanzas, tus registros contables y poder tomar decisiones con datos y hechos ciertos. Es mucho más grande el espectro de personas que les falta esto de lo que uno piensa. Por lo tanto, por favor, que este 2026 sea una tremenda posibilidad de poder enmarcarte en una ruta de aprendizaje y crecimiento en tu compañía. Te invito, por supuesto, a que puedas compartir esta conversación con tu gente. Si no tienes gente a cargo, con tu pareja, si no tienes gente a cargo, con tus homólogos empresarios o con amigos, pero lo que sí es bien importante que puedas compartir esta información si te parece que a alguien le puede ser útil. Te invito también a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube a tu podcast Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.